Hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a bordo chicos, bienvenidos a esta nave futbolera, a esta nave fifera muchachos, en donde nos divertimos mucho creando modos carrera, creando fútbol virtual del mejor. Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, no dudes en darle un vueltazo al canal, mirar nuestros modo carrera, los cuales están increíbles. Hemos ascendido un equipo de la segunda división del fútbol español y ahora lo tenemos haciendo el ridículo en la primera división, en la Liga Santander, pero en fin, tenemos a Anderson Chipcha y a José Chipcha con sus respectivas series, así que no dudes en suscribirte si te gusta esto. Hoy muchachos he traído un video que para muchos puede ser un poco tonto, digámoslo así, pero para otros puede ser muy útil. Yo espero que en realidad sea muy útil. De todas maneras, si tú ya sabes hacer esto, pues simplemente omites el video y no hay ningún problema, pero si no lo sabes, me gustaría que lo vieras todo para que aprendieras, chicos. Resulta que deambulando por Facebook me di cuenta en uno de estos grupos que alguien preguntaba que si era posible jugar en el FIFA 18 o simular más bien la Copa del Mundo Rusia 2018, porque ya saben que FIFA normalmente es la que tiene la franquicia esta, bueno, los derechos de la Copa del Mundo, pero ellos sacan un juego en especial. Esperemos que este año, pues, así sea, ¿no? Pero normalmente a los usuarios de PC nos deja por fuera de la torta, chicos, nos deja por fuera de la fiesta, solamente saca versiones para PlayStation y Xbox One. Esperemos que este año también saque algunos, saque la versión para PC. Algunos rumoran mucho que puede venir la Copa del Mundo para todos los juegos. Puede venir tal vez, algunos dicen que puede venir en forma de DLC, como pasó con la Euro 2012, ¿no? Que fue la última que sacó FIFA. Chicos, en fin, eso no lo sabemos, pero si no es así, si no podemos o por alguna razón no podemos comprar ese juego o algo, pues no te preocupes, que si eres usuario de PC o de cualquier consola, puedes con tu FIFA 18 jugar perfectamente el torneo de la Copa del Mundo. Yo te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Vamos rápidamente aquí donde dice jugar. Hay muchas personas que se centran simplemente en jugar Ultimate Team, en jugar modo carrera, en jugar Alex Hunter, partidos en línea, en fin, y hay algunos que no tienen idea que existe esta parte, chicos, porque por conocimiento de causa sé que hay gente que se concentra mucho en algo. Hay gente, por ejemplo, muy pegada a Ultimate Team y nunca miran qué más tiene el juego. De hecho, tengo un amigo que quiso jugar, era del PES 2010, del PES, mejor dicho, le gustaba el PES, y decía que FIFA no le gustaba, era porque no podía jugar en su modo carrera, digamos, en sus ligas, no podía jugar la Champions. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Luego, ¿por qué? Resulta que él creaba los torneos acá y nunca empezaba un modo carrera acá. Entonces, por eso jamás jugaba la Champions. De ahí a que yo piense que hay gente que se concentra en un solo modo de juego y no sabe que existen otros modos interesantes. Y en este caso, bueno, este año es mundialista, ya sabemos que el mundial está encima. Vamos entonces a crear el torneo de la Copa del Mundo. En este caso yo tengo una miniserie llamado, jugando con equipos que podrían o que creemos que podrían ganar la Copa del Mundo. Son miniseries de 2 capítulos y en este caso voy a aprovechar para hacerla con la siguiente selección, que es con Colombia, porque ya lo hice con Inglaterra. Lo puedes ver por ahí en las tarjetas o en el canal, lo encuentras. Y voy a aprovechar para crear el torneo con Colombia, chicos. Así que vamos a darle aquí. Aquí nos va a abrir este menú, nuevo torneo. No vamos a escoger ese, cargar torneos si ya lo tuviésemos hecho. Vamos a hacer un torneo personalizado, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Aquí tenemos varias opciones, de hecho tenemos 3. Una liga, que esto era lo que hacía mi amigo, una liga, una eliminatoria y un torneo grupos y eliminatorias. Perfecto, esto es lo que necesitamos nosotros. Equipos, 32, lo vamos a dejar así porque esos son los equipos del mundial. Completar al azar, claro que no. Nombre del torneo, vamos a poner, no sé, obviamente Rusia 2018. Muy bien, los ajustes avanzados debemos activarlos porque, como pueden ver, vienen por defecto activados. Los activamos y vamos a darle continuar. ¿De qué se trata esto? Pues sencillo. Aquí podemos configurar, digamos que vamos a dejar 5 suplentes en el banquillo. Vamos a dejarlo así. Seleccionar la copa, vamos a escoger esta. Esto no importa porque igual no, la más parecida a la Copa del Mundo no es ninguna, chicos, aunque
pues yo espero, por lo menos en el Mundial 2014, no hubo versión del FIFA Brasil 2014 para PC, pero hubo una página, unos señores por ahí en internet, que pues igual voy a estar muy atentos, que crearon un parche maravilloso en donde incrustaron, aquí aparecía la Copa del Mundo y todos, toda la interfaz del juego de PlayStation 4 lo pasaron a PC y fue una maravilla, chicos. Yo jugué la Copa del Mundo en mi PC y fue increíble. Esperemos que si no, digamos, EA Sports no saca el juego para PC, pues estos chicos vuelvan a crear este parche. Si pasa eso y si eres usuario de PC, debes estar muy atento entonces a mi canal, porque yo voy a estar muy pendiente de que estos señores hagan eso, o quien sea que lo haga, para descargar. Bien, estadio, aquí vamos a escoger el estadio. En este caso vamos a escoger el Odromo, que es el estadio de Colombia. Bueno, el que viene Colombia por default, pero no sé dónde está. A ver, Odromo, aquí perfecto. Partidos en la final 1, equipos del grupo, pues obviamente son 4. Equipos que pasan son 2, ya lo sabemos. Encuentros de equipos, dejémoslo en 1, porque es uno más. En la Copa del Mundo no hay un ida y vuelta. Esto es como para, por ejemplo, aquí es para que crees una Champions. Eso es básicamente, con eso viene configurado para una Champions. Muy bien, partidos de la eliminatoria 1. Continuar, chicos, aquí, perfecto. Vamos a introducir los grupos. Recuerden que los 4 primeros serían el grupo A, los 4 segundos o los otros 4 serían el grupo B y así sucesivamente, chicos. En este caso me parece el Real Madrid, pero lo voy a cambiar porque yo voy a jugar con Colombia. Entonces iríamos aquí a internacional. Muchos por aquí pasan derecho, creen que estos son clubes y no, señores, son selecciones. Rusia, ¿dónde está? Rusia, aquí. Perfecto. Ahí sería, chicos, Rusia sería el primero del grupo. Ya ahorita voy a seleccionar el equipo porque yo voy a jugar con Colombia. El segundo sería Arabia Saudita. A ver, Arabia, lo mismo, nos vamos hasta acá. Esto es un poco cansón, muchachos. Hay que reconocer que esto es cansón. Arabia Saudita, perfecto. Bien, aquí el tercero sería Egipto. Bien, y el cuarto sería Uruguay, chicos. Aquí ya tendríamos creado el primer grupo. Ahí, perfecto, ese sería nuestro primer grupo. Bueno, sería el grupo, de todas maneras más adelante lo acabamos de organizar. Yo ahorita le doy pausa al video. Cuando termine de hacer esto, continuamos. Denme un segundito. Muy bien, chicos, ahí ya la tenemos medianamente bien armada. Hay muchos equipos que no están, pero pues tratamos de sustituirlos por equipos que tengan más o menos las mismas estrellas o cosas así. Aquí ya le vamos a dar en listo. Tiene que quedar prácticamente armado nuestra Copa del Mundo, por de alguna manera llamarlo. Aquí lo podemos ahora sí organizar definitivamente de una forma que quede lo mejor posible, digámoslo así. Muy bien, chicos, así más o menos debe quedar nuestro torneo. En este caso voy a dejarles en pantalla el grupo A, que fue cómo debe quedar. Es uno de los grupos que se puede armar completamente, porque por ejemplo en el caso de nosotros, en el grupo H, que es el último de Colombia, la República China no está en el Mundial, Sudáfrica tampoco, pero resulta que aquí aquí debería ir Senegal, puse a Sudáfrica, y aquí debería ir Japón y puse a China, ¿no? Así más o menos puedes armar tu torneo. Ya es cuestión de que le dediques más tiempito, digamos que cojas grupo por grupo y en fin, lo organices como quieras. Yo ya terminé aquí de hacerlo y voy a darle continuar donde dice listo. Y aquí se nos va a crear nuestro torneo. Aquí crear torneo 1, dejémoslo así. Perfecto, y ahí ya tenemos el primer partido, chicos. Tenemos el primer partido de este momento. Bueno, en este momento yo voy a jugar esta serie. Obviamente no en este video, pero sí voy a jugar la serie en donde Colombia podría ser campeona del mundo. Pues bueno, vamos a hacer esta miniserie que consta de 2 capítulos para los nuevos en el canal y para los que vinieron, obviamente, a aprender a crear sus torneos. Hombre, es cuestión de que expulguen un poquito el juego y le quemen tiempo, chicos, porque el juego tiene mucho que ofrecer, y si no podemos comprar el juego o no sale el juego de la Copa del Mundo para nosotros, no es necesario. Sí tenemos el FIFA, chicos, así que muy pendientes. Espero les sea útil este video. Espero que pues aquel que ya sepa pues simplemente lo ignore, y el que no lo sepa, hombre, que lo vea detenidamente. Chicos, espero verlos en el próximo episodio o en el próximo video, porque yo en este momento me voy a jugar mi Copa del Mundo con la selección Colombia. Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.